Ok, Shabbat Tov, todos nuestros amados que nos siguen por medio de esta red. Saludamos a nuestros Roín en Brasil, República Dominicana, en Perú y Caracas, desde acá, desde el estado de Florida, Kissimmee. Para seguir entonces en el orden, que estamos saliendo tarde por motivos ajenos a nuestra voluntad, como se dice muchas veces. Hoy tocaba entonces la drachá o la parashá Bejaye, ¿no? Y vivió. Y se trata precisamente de la muerte de Jacob. Y también habla de la muerte de José, de Joseph. Y lo tenemos en el último capítulo, 50, verso 15, donde dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de tu muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y tu pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Elohim de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Adonai? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Uno de los puntos que nosotros podemos ver acá es el amor que había en José. El amor que había en José, pudiendo bendecir, amar, consolar, hablarle al corazón de aquellos que le habían hecho daño. Y eso nos habla a nosotros también. Hasta qué punto nosotros podemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. O seguimos con esas cosas dentro de nuestro corazón. No, porque me hizo, porque tú sabes que un día me hizo, porque la otra vez me hizo, porque me hizo y porque me hizo. Lo hermoso de José es que, aunque sus hermanos pensaban que él iba a actuar mal, él dice: no se preocupen, que yo no les voy a hacer daño, y más bien los consoló y habló al corazón de ellos. Cuando en el cuerpo del Mesías hay esto de una forma genuina, el amor, entonces eso nos va a llevar a entender muchas cosas que nos van a alinear y nos van a poner en sintonía con la venida del Señor, porque básicamente todo está basado en algo que se llama amor. Porque cuando hay amor entonces nosotros respetamos las visiones de mi hermano, nosotros respetamos la forma de pensar, siempre y cuando todo eso esté alineado, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y digo todo esto porque en José también vemos a un gobernador, vemos a un hombre de reino, vemos a un hombre que estuvo en un lugar muy alto. Y hablando de reino, de gobierno y todas estas cosas, hay una enseñanza que tiene que ver precisamente con el establecimiento del reino del Señor y la posición teológica correcta que nosotros, en mi opinión, debemos tener como cuerpo del Mesías. Porque si alguien me habla de reino, pero no coloca a Israel en ese reino, está desviado. Israel tiene que estar. Si alguien sabe de reino en la Escritura, precisamente es Israel. Cuando se hace la oración, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kibor Malchut Tov Leolam Baed, esa segunda parte lo que está diciendo es que su reino es perpetuo y su nombre glorioso. Entonces ellos mismos en la oración están hablando de reino. Cuando antes de Yeshua ascender, ellos le preguntan: Señor, ¿establecerás el reino entre nosotros?
Ahora, hay una posición teológica que se llama el reino ahora, the kingdom now. El asunto con esta teología es que la mayoría de los predicadores, hablo de profetas, hablo de pastores, hablo de apóstoles, etc., tienen esta posición. Y esto también se le denomina o se llama dominionismo, de dominionismo o the kingdom now. El asunto es que este punto de teología trata y dice que la iglesia, el pueblo, debe tomar dominio, debe reinar, y este es el punto peligroso, y que Yeshua no va a venir sino hasta que el pueblo esté reinando, hasta que la iglesia esté reinando y tome posesión. Por supuesto, esta enseñanza viene de muchos años atrás, padres de la iglesia, etcétera, etcétera, y quiero traer a colación esto porque la otra posición, que es la que nos compete a nosotros, sí hay un reino, sí va a venir Yeshua, sí todo esto, pero Israel está involucrado. Israel está involucrado allí porque, escúcheme, Yeshua no va a venir sino cuando Israel le dé la bienvenida. Yeshua no va a venir sino cuando los judíos le digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces decir que the kingdom now, el punto de vista, el punto teológico de kingdom now o dominionismo, de dominar, de decir y afirmar que Yeshua no va a venir sino cuando la iglesia tome posesión de todo y reine, eso no es verdad. Porque si vamos a las escrituras, Yeshua nos da señales de su venida que no tienen que ver con el dominio de la iglesia. Ahora, ¿existe el reino de Elohim? Sí existe. ¿Hay poder? Si yo por el dedo de Elohim echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado. ¿Llegó? Sí. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Yeshua. Entonces, ese poder y ese reino de autoridad es manifiesto y existe por la manifestación poderosa de sus prodigios, de sus señales, sus maravillas y de su poder en medio de nosotros. Entonces, esa es la manifestación de su reino. Pero decir que el reino somos nosotros y que nosotros vamos a estar y vamos a gobernar y vamos a tomar las esferas de todo para que entonces Yeshua pueda venir, no es correcto. Ahora, ¿qué quiero decir yo con esto? O mejor dicho, aclaro el punto. ¿Quiere decir entonces que el pueblo del Señor no debe estar en las esferas? Sí debe estar en las esferas, sí debe gobernar, sí debe estar en cualquier parte porque somos luz. Pero el punto es que el hecho de que esté en las esferas no quiere decir que estamos preparando el terreno para que Yeshua venga. No, porque precisamente Yeshua dice que cuando Él venga, la situación en el mundo será de guerra, de violencia, nación contra nación, reino contra reino, como los días de Noé, la decadencia moral, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Ahora bien, Él no volverá hasta que progrese un gobierno cristiano en este mundo. Ese es el punto de vista de Kingdom Now. La iglesia reinará triunfante antes que Cristo venga y con esto entonces se le prepara el camino a Cristo, a la venida de Cristo. El rabino Dan Yaster da una explicación en base a esto. Y los puntos de vista son bien interesantes porque son netamente bíblicos. Y por eso ahora nosotros vemos que es raro cuando se dice Maranata, cosa que antes se decía siempre, Maranata, Cristo viene, los que dicen Cristo. Nosotros, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tener esa expectativa por la venida. Pero de Kingdom Now, de alguna otra manera, lo que está diciendo es, épale, todavía Yeshua no va a venir. O sea, ni digas eso, porque tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que reinar, tenemos que tomar posesión de muchas cosas. Entonces están invirtiendo lo que el Señor quiso decir desde el principio. Y no es así. Siempre en todas las épocas ha habido la intención, el amor, el anhelo de la venida del Mesías. De hecho, la palabra dice en el libro de Corintios, Maranata. Como dicen en la iglesia cristiana, Cristo viene. En las congregaciones judías mesiánicas, en las fiestas, se lee el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Siempre debe haber una expectativa de que el Mesías viene, de que el Mesías viene y que el Mesías viene. Y si no ha venido, viene. Y eso es muy importante. Entonces, él divide la enseñanza en algunos, yo diría, basamentos, bases o pilares. Y el número 1, precisamente, tiene que hablar, tiene que ver con esa pasión que debe tener el pueblo del Señor por la venida del Mesías. ¿Ves? Pero si yo entonces tengo que reinar, entonces no, primero yo reino y después entonces voy a tener la pasión para que Él venga. Primero yo reino para entonces preparar la venida del que ha de venir. Y no es así. Él va a venir y siempre tiene que venir. El libro de Apocalipsis dice, vengo pronto. El profeta en Ageos dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones. Entonces es en medio de una turbación, es en medio de un gran conflicto, es en medio de una agonía donde vendrá el deseado de las naciones. Entonces este punto número 1 es bien interesante porque esto nos va alineando a una verdad, en mi opinión, central en lo que es el Evangelio y el tiempo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Se habla mucho o se habló mucho de la situación de Estados Unidos con Irán y esto. Y la tercera guerra mundial, usted veía por YouTube, tercera guerra mundial, esto, el fin se acerca, el fin, esto, aquello, lo otro, el mundo se va a acabar, porque esto, que el mundo no se va a acabar. Antes de acabarse el mundo, lo que quiere decir la era, no es que todo va a desaparecer, vamos para otra galaxia, es la era, cuando habla del mundo, está hablando de esta era para darle inicio a la otra era, cuando el Mesías venga y se siente y reinaremos con él. Entonces, el mundo no se va a acabar por ahora, porque tiene que cumplirse lo que a continuación yo le voy a decir. Y lo primero es esto, el anhelo por la venida del Mesías. Un predicador muy conocido llamado Gigi Ávila, en todas sus predicaciones él gritaba, ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Ahora parece que no se dice eso. Ahora no se dice Maranata, ahora no se dice Yeshua viene. ¿Cuánto esperan a Yeshua? Yeshua viene, lo espera. Ese anhelo, ese fervor, ese amor, ese deseo que venga el Mesías, que te lleva también a una unidad y a un avivamiento. Entonces necesitamos estar alineados a ese sentir, porque de esa manera entonces el Mesías ha de venir. El libro de Tito dice, Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, nuestro gran Adonai, Señor Elohim y Salvador Jesucristo o Yeshua HaMashiach. Bueno, para aquellos que niegan la divinidad de Yeshua, les regalo este versículo. Ahí dice, para que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en hebreo se lo digo, para que nuestro Adonai y Yeshua HaMashiach, le está diciendo Yeshua HaMashiach, que es Elohim, que es Dios. Bueno, entonces necesitamos anhelar la venida del Mesías y necesitamos anhelar ese gran avivamiento, esa segunda venida que está unido también con algo que se llama avivamiento. Y para hablar entonces de avivamiento, tomamos en consideración la segunda base o el segundo pilar, que tiene que ver precisamente con el avivamiento. Entonces, una cosa va agarrada con otra. Yo anhelo la venida del Mesías y ese anhelo, la venida del Mesías, está involucrado o está unido a un avivamiento. Y eso lo vamos a ver entonces ahora en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 15. El libro de Hechos. Recuérdense que el fuego comenzó en Jerusalén y al final del mundo o al final de esta era, el fuego estará nuevamente en Jerusalén. De Jerusalén se esparció el fuego entonces a todas partes del mundo. Aquí el libro de Hechos
capítulo 2, verso 15, dice, porque estos no están ebrios. Eso fue cuando vino la llenura del Ruach HaKodesh sobre aquellos. Y dice el verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera. El 19 dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Entonces, ¿cuál es la señal de que la venida va a estar cerca? No es que vamos a reinar no. La señal, de acuerdo a las Escrituras, es que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo de una forma sobrenatural, grande y poderoso. Y la señal, aparte del poder espiritual manifiesto de la llenura del Espíritu Santo, es que el sol se va a convertir en tinieblas, es decir, van a haber eclipses solares donde la luna va a tapar el sol y el sol se va a poner negro. Eso es lo que está diciendo acá cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Bueno, van a haber lunas de sangre como lo estamos viendo y las seguiremos viendo. Entonces, estas son señales de que el Mesías viene pronto y que el tiempo de esta era está finalizando. ¿Y cómo va a finalizar? Ahora, esta situación que se está viviendo en Jerusalén la habla entonces Kefa proféticamente con Joel y dice, esto va a pasar cuando venga el Mesías. En los tiempos finales va a pasar esto. Va a haber una llenura del Espíritu Santo y la situación con el sol y la luna. Bueno, van a haber eclipses y van a ver, la luna se va a convertir en sangre. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. No es que la iglesia va a reinar para que venga el Señor, no. Van a pasar situaciones que están escritas antes de que venga el día manifiesto y grande del Señor. Y después dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que ese avivamiento tocará a las naciones. Y por eso dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese avivamiento toca a las naciones, ese avivamiento toca a Israel. Un gran avivamiento en unidad, ¿verdad? Porque vamos a entrar a otro punto, a otro pilar que es de la unidad, para preparar la venida del Mesías. Sin avivamiento no va a venir el Mesías. Y para que haya avivamiento, yo tengo que estar en unidad. Para que el Mesías venga, yo tengo que anhelar, tengo que desear que Yeshua, el deseado de las naciones, venga y establezca su reino. Había entonces un gran avivamiento y Kefa está citando lo que dijo aquel profeta. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Este avivamiento entonces traerá conversión tanto de las naciones como de los judíos. Entonces, escuchen, por favor, los avivamientos, los movimientos sobrenaturales del Espíritu Santo, tiene que estar Israel. Porque Israel es el reloj de Elohim. Escúcheme, no puedes desechar a Israel. No puedes olvidarte de Jerusalén porque de allí salió todo. Allí comenzó el fuego. El fuego comenzó en Jerusalén. Y al final de la era, el fuego estará en Jerusalén. Entonces va a venir un avivamiento poderosísimo tanto en las naciones como en Israel. Y este avivamiento entonces traerá conversión. Entonces fíjense bien. Número 1. ¿Qué es necesario para el advenimiento de Yeshua? No es el reino ahora, no es the kingdom now, no es que la iglesia va a tener poder aquí en lo político. Es necesario, pero eso no quiere decir, no es correcto que por eso el Mesías va a venir. El Mesías va a venir por lo que Él dijo en su palabra. Entonces, 1, tengo que tener ese anhelo de la venida de Yeshua. 2, el avivamiento. Orar por ese avivamiento, estar presto por ese avivamiento que me va a llevar a la unidad. Esto me lleva a la unidad. Entonces, el otro pilar está en Juan, el otro basamento está en Juan capítulo 17. Estoy hablando del primer pilar nada más.
El segundo pilar está en Juan capítulo 17, verso 20. O Yohanan, para los judíos que me están oyendo, Yohanan, Shebastre Esrim, 17:20. Una de las cosas, escuchen, una de las cosas que permiten que nosotros estemos centrados en los tiempos que estamos viviendo es la madurez que debemos tener con el pueblo evangélico. Porque si no nos unimos, el Mesías no va a venir. Tengas el poder que tengas, levantes los muertos que tú quieras. Si el don lo utilizas para otra cosa, y eso no lo puedo desarrollar hoy, lo desarrollaremos para la próxima semana. Si el don se utiliza para otra cosa y no para lo que lo mandó el Señor, por eso es que él habla de la unidad de la fe, cuando habla de los 5 ministerios, para desarrollar eso, la unidad de la fe, la perfección de la unidad. Si nosotros como mesiánicos no entendemos que tenemos que unirnos a un pueblo evangélico, ¿cuál es el problema? Si Yeshua lo dijo, ¿o es que los evangélicos no son del pueblo? Habrá unos que dirán, ¡no! Bueno, yo quiero decirte que sí. Y tenemos que tener madurez en esto, porque el que me diga a mí lo contrario, perdóneme, pero usted es un niño, usted no sabe lo que dice. Porque si no estamos unidos aquí, ¿cómo que vamos a estar unidos allá arriba? O en donde estemos. Entonces, Juan 17, observe lo que está diciendo Yeshua, y esto tiene que cumplirse porque fue la última oración que Yeshua hizo, que hizo nuestro Mesías, Adonai encarnado, Yeshua HaMashiach, mi maestro, mi rabino. Antes de ir al Calvario, él se despidió con esta oración, y esto tiene que cumplirse porque él lo oró, él lo dijo, él lo pidió al Padre. No es lo que la teología me está diciendo de los hombres, es lo que sale de la boca de mi Yeshua. Entonces, Yohanan, rapidito, 17:20, porque ya se me fue el tiempo, creo que, ¿cuánto tiempo tengo? 22. El Roe me hace... No, nadie vio, Roe, tranquilo, eso es entre usted y yo. Ok, Yohanan, capítulo 17, verso 20, y con esto estoy finalizando. Mire lo que dice. Mire cómo oró Yeshua. Cuánto aman a Yeshua, cuánto lo aman, cuánto anhelan su venida, cuántos lo quieren. 17:20 dice Yeshua: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de las naciones también. Por la palabra de ellos hay muchos que van a creer en mí. ¿Y a quién le dijo que predicaran el evangelio? A los judíos. Por la palabra de ellos, muchos van entonces a conocer la verdad. Y dice, entonces, ¿cuál es el problema? Que tengas comunión con los evangélicos. ¿Cuál es el problema? Si los gentiles están en el pacto también, o no están. ¿No le dijo el Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, todos los gentiles de la tierra? Verso 21, para que todos sean uno. Escucha, Yeshua oró esto y dijo, para que todos sean uno. Queremos acelerar la venida del Yeshua. Debe haber unidad en el pueblo, respetando las visiones y las posiciones, porque el hígado tiene su función, el dedo pequeño tiene su función, el brazo tiene su función, la oreja tiene su función, el ojo, el oído, todos tenemos funciones diferentes, pero pertenecemos a un cuerpo. Y es el cuerpo del Mesías, cuya cabeza es Él. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Por favor, ya basta de pelear y tiradera. ¿Dónde está el amor? Ese es el primer mandamiento. Si yo tengo eso, los cumplo todos. Y repito, con el respeto que tiene cada quien en su visión. O en la visión, o el mandamiento, el proyecto, la meta, la tarea que el Señor ha mandado a hacer. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yeshua quiere que seamos uno con ellos. Amén. ¿O es que ellos no van a oír el shofar cuando suene? Por favor, no te vayas a los extremos.
Deja la religiosidad, la exageración. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí la palabra perfecto es completos en unidad. Entonces nosotros tenemos que anhelar la unidad. Pero cuán poco se habla de esto. Porque cada quien tiene poder y todos son poderosos y todo, yo tengo esto y tú tienes aquello, y yo tengo la verdad, y yo tengo esto tremendo y nada, y esto, y compártelo, dalo, lo que por gracia he recibido, dalo a otro, y tú, lo que por gracia he recibido, dámelo a mí, y yo, lo que por gracia he recibido, te lo doy a ti. Unidad perfecta, última oración de Yeshua antes de ir al Calvario. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mejor testimonio que nosotros le podremos dar al mundo es la unidad del cuerpo del Mesías. Para que el mundo, dice aquí la Escritura, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Yeshua lo dijo, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La unidad del cuerpo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean unos. ¡Wow! Pero ¿quién habla de esto hoy? Conozcan que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y termina diciendo, para que el amor, ahí está, con que has amado esté en ellos y yo en ellos. Yeshua oró esto, mi amigo, y esto va a pasar porque Él lo oró, Él lo dijo y se lo pidió al Padre y el Padre lo va a hacer. Por lo tanto, el Señor va a despertar espíritus en el cuerpo del Mesías que van a entender que tenemos que anhelar Maranata o Baruch Haba Beshem Adonai, que tenemos que anhelar la unidad del cuerpo. Tú tienes diferencias. Bueno, está bien, tienes diferencias, pero yo te amo y tú me amas. Una cosa es estar unidos en el amor del Señor y por medio de su Espíritu Santo. Y otra cosa es la unidad que quiere poner Hasatán por medio de la unidad de muchas congregaciones, por medio del ecumenismo. Esa es otra cosa diferente. Entonces, es lindo porque nosotros podemos ver acá que la base 1 o el pilar 1 y el pilar 2 se unen, porque dice, o podemos entender que tenemos que ser uno para tener su gloria, pero también tenemos su gloria para ser uno. Lo que el Señor te da es para que seamos uno, en unidad, y demos y recibamos. Entonces, importante, pasión por la venida de Yeshua, pilar number 1. Avivamiento. Y número 2, unidad del pueblo del Mesías. Iglesia, Israel, llámenlo como usted quiera llamar, cuerpo del Mesías. Nosotros debemos trabajar, anhelar la unidad del cuerpo del Mesías, porque el Señor está diciendo que de esa manera ellos conocerán que Yeshua es el enviado de Adonai. Tercer pilar. ¿Cuánto tiempo tengo? 16. Y creo que lo vamos a dejar para la semana que viene, pero quiero simplemente hablarlo, la primera parte, basado en Mateo 24:14. Mateo 24:14, por cierto, está hablando de las señales del fin. Y aquí está diciendo, será predicado este evangelio, en hebreo, Besorá Hageolá, del reino, ahí está reino, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. ¿Te das cuenta que los gentiles están metidos? ¿Te das cuenta que el pueblo del Señor está metido? ¿Te das cuenta que los evangélicos también forman parte del pacto?
Y después al final dice, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿cuándo va a venir el fin? No es cuando la posición teológica de Kingdom Now dice que tengamos dominio del mundo para que entonces Él venga a reinar. No, va a venir el fin. Aquí dice que va a venir el fin cuando sea predicado el Evangelio en todas las naciones. ¿Qué significa fin? Era. Esta era tendrá un final para comenzar una nueva era, el establecimiento del reino de Yeshua en la tierra. Este tercer punto, tercer pilar, que tiene que ver con la prédica del Evangelio, fíjense bien, y esto es importantísimo, está enlazado o alineado con lo que son las misiones mundiales. El cuerpo del Mesías tiene que estar o debe estar alineado con las misiones, porque las misiones preparan el advenimiento del Mesías cuando se predica el Evangelio, la palabra, la Besorá Hageulah, y las naciones vienen a Yeshua. Pero el asunto del comienzo de todo esto, siempre, cuando salían las misiones anteriormente, ellos iban, número uno, entendiendo o viviendo el fervor y el avivamiento y el deseo de la venida de Yeshua. Esa era su misión. Y número dos, la unidad del cuerpo del Mesías. Entonces, en el cuerpo del Mesías, años atrás, se dieron cuenta de la importancia de esto y mandaban a misioneros a nivel mundial para precisamente forjar estas bases de la venida del Mesías. Y si le digo más, y con esto finalizo, la manera como iban aquellos misioneros muchos años atrás era que ellos pagaban su pasaje remando en los barcos, esos barcos de Gales, creo que se llaman, ¿no? Las galeras. Las galeras, que hay que saber darle. Muchos morían porque ahí eran puestos los que tenían sentencias criminales, etc. Muchos de ellos morían, pero a ellos no les importaba porque tenían un fervor tan grande. O sea, ese Yeshua viene todos los días, y ese deseo era tan grande que a ellos no les importaba agarrar y poder remar para llegar a su destino y llevar la Besorá Hageulah o el Evangelio. Entonces, las misiones comenzaron con este entendimiento de esa pasión por la venida de Yeshua, por la unidad, por entender, que no lo puedo desarrollar hoy, lo desarrollaremos luego, que en la medida que las naciones aceptan a Yeshua, los judíos también. Y el Señor entonces en su plan está uniendo dos pueblos, está despertando los espíritus, porque Yeshua viene pronto. Entonces yo quiero decirle hoy que Yeshua vive y Yeshua viene. Yeshua viene, Yeshua viene y Yeshua viene. Y lo esperamos. Y nuestros hermanos evangélicos, Maranata, 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 Cristo viene. El Señor les bendiga. Vamos a seguir entonces la próxima semana con esta tercera base o tercer pilar que tiene que ver con las misiones, porque aquí entra un misionero muy nombrado llamado John Wesley. Tiene que ver con los moravos, que fue un grupo que se levantó en Alemania, que ellos tenían claro estos dos puntos que yo le estoy diciendo, y ellos oraron durante un año 24 horas todos los días de la semana, y tenían una unción, una cosa tan tremenda, que eso fue lo que impactó a John Wesley para comenzar pues las cuestiones de las misiones y todo eso. Pero el fundamento de las misiones era eso. Nosotros como judíos, escúcheme, como judíos mesiánicos, debemos estar claros en estos puntos y entender que debe haber una unidad en el cuerpo del Mesías. Pese a la diferencia y a la forma de pensar que tengamos, debe haber una unidad. Tenemos una visión, pues hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero en nuestra visión debe haber ese objetivo general, por decir así, que es tener claro estos pilares. Seguimos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Les amamos. Que tengan una semana
hiper bendecida en el nombre de Yeshua. Y acuérdense, Yeshua viene, aleluya, shalom.